Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente a este espacio académico en el cual vamos a tomar algunos de los conceptos centrales para que luego ustedes puedan realizar las actividades pertinentes. El primer concepto que vamos a tomar es el de disolución del matrimonio. Cuando hablamos de disolución del matrimonio, tenemos que buscar en nuestro ordenamiento jurídico cuáles son las causales por las cuales el vínculo matrimonial puede ser disuelto. Así las cosas, sabemos que el matrimonio se disuelve por la muerte de alguno de los cónyuges. Evidentemente la muerte es una de las causales de disolución del matrimonio. La otra causal es la sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento de alguno de los cónyuges. Y la tercera y última causal es aquella que se da en vida de ambos cónyuges y a la que el ordenamiento jurídico denomina divorcio, ¿sí? El divorcio, como sabemos, es la disolución del matrimonio en vida de ambos cónyuges en virtud de una sentencia judicial. Este es quizás la causal que mayor explicación merece, es decir, la muerte y la ausencia con presunción de fallecimiento no merecen mayores explicaciones, simplemente y de pleno derecho va a disolver el vínculo entre los cónyuges. Ahora bien, el divorcio, ¿cómo procede el divorcio en nuestro ordenamiento jurídico? Bien, sabemos que uno o ambos cónyuges podrán solicitar al juez competente el divorcio, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el único requisito que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico actual para solicitarlo? El único requisito es acompañar un convenio regulador o una propuesta reguladora, en caso de que sea uno solo de los cónyuges quien lo solicite, en el cual vamos a proponer la manera ¿sí? en que se van a llevar a cabo estos efectos del divorcio. Entonces, en este convenio regulador o en esta propuesta reguladora vamos a hacer referencia a la distribución de bienes, a la atribución de la vivienda conyugal, ¿sí? a la posible o no procedencia de alguna compensación económica, así como también vamos a tratar de resolver, si es que tenemos hijos menores en común, cómo vamos a proceder respecto al régimen comunicacional y de alimentos y al plan de parentalidad en general. Este es el único requisito. Es así entonces que tenemos que tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico el divorcio es sin expresión de causa. Es decir, no voy a tener que alegar ninguna de las causales íntimas que han sucedido en mi vida familiar para poder solicitarlo. Es sin expresión de causa, un gran cambio que rige en nuestro ordenamiento jurídico desde agosto del año 2015. Asimismo, otro de los cambios fundamentales es que no debo esperar plazo alguno para solicitarlo. Así las cosas, Mariana y Juan se casan el sábado 2 de septiembre y a los 2 meses se dan cuenta que el matrimonio no es lo que ellos esperaban y efectivamente al mes o a los 2 meses de casados podrán recurrir frente al juez competente a los fines de solicitar el divorcio, ¿sí? El único requisito va a ser que si lo solicitan ambos, acompañen un convenio regulador, ¿sí? o una propuesta reguladora de los efectos. Ahora bien, es importante tener presente cuál es el juez competente a los fines de entender en este proceso de divorcio. El Código Civil y Comercial, si bien es un código de fondo y no de forma, nos da esta pauta acerca de quién es el juez competente para entender en esta causa de divorcio. Entonces, ¿cuál es el juez competente? ¿Ante qué juez voy a interponer esta demanda de divorcio? Bien, el Código Civil Comercial nos da distintas posibilidades. En primer lugar, siempre el juez competente va a poder ser aquel del último domicilio conyugal efectivo, es decir, donde los cónyuges vivieron por última vez, donde tuvieron su último domicilio conyugal, ese va a ser el juez de ese domicilio quien sea competente para entender en el divorcio. Asimismo, si el divorcio es unilateral, es decir, lo solicita uno y demanda al otro, va a poder ser competente también el juez del domicilio del demandado, ¿sí? Es muy común que esta persona, uno de los cónyuges se haya mudado de provincia, quizás se haya mudado de localidad, entonces voy a poder entablarlo también en el domicilio del demandado. Y por último, que este sí es una nueva opción que nos da el Código Civil y Comercial, y es que si los cónyuges van a solicitar el divorcio de manera bilateral, es decir, que los dos lo van a solicitar, va a ser competente el juez
del domicilio de cualquiera de los dos cónyuges. Esto es muy importante porque muchas veces los cónyuges habían tenido su último domicilio conyugal, por ejemplo en la localidad de Marcos Juárez, y luego de esta separación cada uno se fue a jurisdicciones distintas, uno a Carlos Paz y otro a Córdoba Capital, por ejemplo. Entonces acá decimos, bueno, ¿quién es el juez competente? Vamos a tener que ir al del último domicilio conyugal en el cual ninguno de los dos ya vivimos. No, el código entonces acá nos abre esta nueva posibilidad y nos dice, en el caso de que sea un divorcio peticionado de manera bilateral, es decir, por ambos cónyuges, va a ser competente también el juez del domicilio de cualquiera de los cónyuges, ¿sí? Entonces tenemos estas tres opciones, el del domicilio del demandado, el del domicilio del último domicilio conyugal efectivo y también, si el divorcio va a ser solicitado por ambos cónyuges, el juez del domicilio de cualquiera de ellos. Estimados alumnos, a continuación vamos a abordar un concepto fundamental que es el de nulidad matrimonial. Es muy importante, en primer lugar, que nosotros sepamos diferenciar la nulidad del matrimonio con la inexistencia del matrimonio, ¿sí? En la nulidad, ¿qué sucede? Bueno, en la nulidad lo que sucede es que hay un vicio en ese matrimonio, se ha celebrado frente a alguno de los impedimentos que establece la ley y esto como consecuencia tiene de que el matrimonio no va a producir sus efectos, ¿sí? El matrimonio no produce sus efectos en virtud de que hay un vicio en la conformación del mismo. Es decir, que los cónyuges, ya sea por buena fe o por mala fe, no han obedecido a las disposiciones de la ley en cuanto a los impedimentos matrimoniales se refiere, ¿sí? Veamos entonces, para que haya matrimonio tiene que haber dos cuestiones, consentimiento y que éste sea expresado frente a la autoridad pública competente. Si esos dos requisitos están, el matrimonio existe, ¿sí? Ahora bien, si ese matrimonio existente ha sido celebrado con alguno de los impedimentos establecidos por la ley, ahí vamos a estar frente a un matrimonio anulable. Ahí está, entonces, ahí radica la diferencia, ¿sí? En la inexistencia matrimonial hay dos presupuestos de los cuales yo no los tengo, ¿sí? O no hay consentimiento de ambos cónyuges o este consentimiento no ha sido prestado frente al oficial público competente. En la nulidad estos dos preceptos sí están, pero hay un vicio, ¿sí? En esta celebración del matrimonio porque ha sido celebrado frente a alguno de los impedimentos que establece la ley. Ahora bien, otra cuestión muy importante en este sentido es decir, bueno, a ver, el matrimonio es un acto jurídico y nosotros en el Código Civil y Comercial tenemos establecidas cuáles son las nulidades del acto jurídico. Sin embargo, cuando hablamos del matrimonio específicamente, tenemos otras nulidades distintas a las del acto jurídico en general. Esto nos hace hablar de la doctrina de la especialidad, ¿sí? Es decir, nuestro legislador, ya desde la época de Vélez y el nuevo Código Civil y Comercial toma el mismo concepto, ha querido diferenciar las nulidades del acto jurídico en general de las del acto jurídico propiamente matrimonial, ¿sí? Es así entonces que para poder anular un matrimonio voy a tener que sí o sí probar las causales, ya sean de nulidad absoluta o relativa, que efectivamente y de manera taxativa están previstas en la ley. Así, ¿cuáles son los matrimonios susceptibles de nulidad absoluta? Bueno, son aquellos que han sido celebrados con un impedimento de parentesco, por ejemplo, Marta y Juan se casan y son hermanos, ¿sí? O son ascendientes o descendientes entre sí, o son parientes afines en primer grado, ¿sí? Otro de las causales de nulidad absoluta del matrimonio es el ligamen. Esta persona que se casa con otra teniendo un vínculo matrimonial anterior no disuelto, ¿sí? Esto ha sabido suceder, es decir, una persona que en su momento contrajo matrimonio, luego se separó de hecho, conoció a otra persona y contrae nuevamente nupcias sin haber disuelto el matrimonio anterior, ya sea por muerte, sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento o divorcio. Esto también es una nulidad absoluta del matrimonio. Y por último tenemos el crimen, ¿sí? Toda aquella persona que haya cometido un crimen contra el cónyuge anterior, evidentemente no podrá contraer nuevas nupcias porque hay, en ese caso, una causal de nulidad absoluta del matrimonio. Evidentemente, como sabemos, las causales absolutas son insubsanables e imprescriptibles, ¿sí? Todo esto a diferencia de las nulidades relativas del matrimonio, las cuales sí son susceptibles de confirmación.
¿Cuáles son entonces las nulidades relativas del matrimonio? Bueno, en primer lugar, la falta de edad legal de los cónyuges para contraer matrimonio. Nosotros sabemos que hay disposiciones legales que nos hablan acerca de cuál es la edad legal para poder contraer matrimonio, ¿sí? Otra de las causales de nulidad relativa del matrimonio es la falta transitoria o permanente de la razón. Y por último, los vicios del consentimiento, que son error, dolo o violencia. Estimados alumnos, hemos visto la importancia que tiene la diferencia entre la disolución del vínculo matrimonial y la nulidad del mismo, y es importante que entonces ahora retomemos cuáles son los efectos de la nulidad matrimonial. Recordemos entonces que la nulidad matrimonial en nuestro derecho importa que el vínculo ha sido celebrado con algún vicio, ¿sí? Y este vicio proviene de haber celebrado el matrimonio con alguno de los impedimentos que ha establecido la ley. Rápidamente vamos a recordar, para hablar de los efectos de la nulidad, que la nulidad puede ser absoluta o relativa. Recordemos que las causales de la nulidad absoluta del matrimonio son el ligamen, el crimen y el parentesco, y que las causales de nulidad relativa del matrimonio son los vicios del consentimiento, los cuales son error, dolo, violencia, la falta transitoria o permanente de la razón y la falta de edad legal de alguno de los cónyuges o de ambos. Recordemos también entonces que las nulidades absolutas son aquellas que son imprescriptibles e insubsanables, y por el contrario las nulidades relativas son aquellas que son susceptibles de confirmación, ¿sí? Y que a su vez tienen un plazo de prescripción para solicitarlos. Ahora bien, vamos con algunos ejemplos. Respecto a los efectos de la nulidad del matrimonio, nosotros sabemos que hasta que surja la sentencia de nulidad matrimonial, el matrimonio va a surtir todos sus efectos, ¿sí? Entonces, hasta que tengamos sentencia firme de nulidad matrimonial, este va a surtir los mismos efectos. Ahora bien, una vez declarado el nulo el matrimonio, ¿qué hacemos con todos los efectos que se han producido hasta el momento? Es decir, ¿qué vamos a hacer con los derechos hereditarios en caso de que uno de ellos muere en el proceso? ¿Qué vamos a hacer con las compensaciones económicas? ¿Corresponden o no corresponden? ¿Cómo vamos a disolver este régimen patrimonial matrimonial cuando hay una nulidad en la celebración de dicho acto? Bien, todas estas cuestiones tienen que ver con una diferenciación clave. Y acá vamos a hablar de lo que es la mala o la buena fe de los cónyuges al momento de celebrar el matrimonio, sabiendo que no debían celebrarlo por existir alguno de los impedimentos que establece la ley. En este caso entonces vamos a suponer 3 ejemplos. El primero de ellos es que los dos cónyuges sean de buena fe, ¿sí? Es decir, Mariana se casa con Pedro sin saber que eran hermanos, ¿sí? Porque habían sido separados al nacer. Evidentemente quizás se conocieron, se enamoraron, decidieron contraer matrimonio, pero no sabían que eran hermanos, que los unía este vínculo y que asimismo este vínculo era susceptible de ocasionar la nulidad del matrimonio. Acá tenemos un caso entonces, la buena fe de ambos cónyuges. Recordemos también, y esto es importante traerlo a colación, que la buena fe siempre se presume, es decir, que si voy a alegar que hay mala fe de uno o de ambos cónyuges, esta va a tener que ser probada, porque la buena fe se presume. Bien, tenemos el primer caso entonces en el cual ambos cónyuges contrajeron matrimonio, el cual es susceptible de ser anulable en virtud de que hay un impedimento, ¿sí?, que vicia este acto jurídico. Ahora bien, tenemos el segundo caso, en el cual un cónyuge es de buena fe y otro cónyuge es de mala fe, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Susana se casa con Marcos, pero sucede que Marcos se había casado hace muchísimos años en la provincia de La Rioja y nunca había disuelto ese matrimonio, ¿sí? Es decir, no había fallecido su cónyuge y no había una sentencia de divorcio que disolviera el vínculo. Susana se casa con Marcos pensando que él es soltero y que tiene plena habilidad nupcial. Sin embargo, Marcos sabe que él tiene un matrimonio anterior no disuelto. Este caso es muy distinto al que vimos anteriormente. Acá estamos hablando de que hay una persona, que es Susana, que contrae de buena fe matrimonio, y tenemos otra persona, Marcos, el cual, sabiendo que no puede contraer matrimonio porque tiene uno anterior no disuelto,
de todas formas celebra este matrimonio. Acá las consecuencias van a ser las mismas para este cónyuge que de buena fe se aventuró a este matrimonio respecto a aquel cónyuge de mala fe que, sabiendo que no podía contraerlo si lo hizo, evidentemente no van a ser las mismas las consecuencias. Y el último caso es que los dos cónyuges sean de mala fe, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo anterior. Marcos y Susana se casan, Marcos tiene un matrimonio anterior no disuelto, pero Susana lo sabe a esto. Sin embargo, se aventura a celebrar este matrimonio sabiendo que hay un impedimento. Estimados alumnos, a continuación vamos a abordar otro de los conceptos centrales, que es el de uniones convivenciales, ¿sí? Ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico, durante la época de vigencia del Código de Vélez, este había tomado una postura abstencionista y las uniones convivenciales no habían sido reguladas como un instituto propiamente dicho, sino que en algunas normas sueltas podía vislumbrarse esta realidad. Sin embargo, a partir de agosto del 2015, las uniones convivenciales son una forma familiar expresamente reconocidas por el Código Civil y Comercial. Ahora bien, una pregunta sumamente importante para partir de reconocer este instituto. ¿Toda convivencia es una unión convivencial? Es decir, ¿toda convivencia produce los efectos jurídicos de este instituto? Bueno, es muy importante que sepamos que no, que las uniones convivenciales tienen ciertas características, tienen ciertos requisitos para que puedan surtir los efectos del Código Civil y Comercial respecto a este tema en particular. Es así entonces que una unión convivencial es aquella basada en el afecto, ¿sí? Debe estar compuesta por dos personas, es singular, pública, notoria, estable, permanente y además debe perdurar en el tiempo al menos 2 años, ¿sí? Los requisitos entonces son que los integrantes de la unión convivencial sean mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, que estos a su vez no tengan ningún impedimento respecto al parentesco entre ellos, que no haya ligamen entre ellos ni otra unión convivencial inscripta o vigente, y asimismo debe perdurar esta unión convivencial por un lapso de 2 años al menos, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación nos da la posibilidad de registrar esta unión convivencial en el registro civil de la capacidad de las personas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué me conviene? ¿Inscribir o no inscribir una unión convivencial? ¿Para qué le inscribo o si no le inscribo, qué sucede? Bien, es importante que tengamos en cuenta que la unión convivencial existe per se si se cumplen los requisitos establecidos por la ley. Es decir, que si no está inscripta, pero cumplo con todos los requisitos de constitución, ya estoy bajo la órbita de esta unión convivencial. Sin embargo, su registración otorga ciertos beneficios. En primer lugar, la registración es una prueba fehaciente de que la unión convivencial existe. Si no está inscripta, la puedo probar por cualquier otro medio, ¿sí? Mediante testigos o mediante cualquier otro medio probatorio. Sin embargo, la inscripción me da esta tranquilidad de que es una prueba fehaciente. Y otra de las diferencias fundamentales es que cuando la unión convivencial está inscripta, ninguno de los convivientes podrá disponer de los derechos de la vivienda familiar sin contar con el asentimiento de su conviviente. Entonces, acá tenemos dos cuestiones muy importantes a la hora de sugerir a alguna pareja que inscriba o no inscriba su unión convivencial. En primer lugar, la prueba fehaciente. En segundo lugar, esta protección que hay sobre la vivienda familiar cuando la misma está inscripta. Bueno, para ir cerrando, otra cuestión muy importante que deben tener en cuenta es que los convivientes podrán realizar pactos de convivencia en el cual regulen ampliamente sus cuestiones patrimoniales o extrapatrimoniales. Y asimismo, este pacto se podrá inscribir también junto con la inscripción de la unión convivencial en el registro pertinente. En el módulo 3 se te presenta una actividad con un relato descriptivo de un caso ficticio del ámbito familiar. En él te planteamos una serie de consignas a resolver. Determinar juez competente, requisitos, procedimiento, efectos y publicidad del divorcio de Ana y Eduardo. Elaborar el convenio regulador de los efectos del divorcio entre ambos por presentación conjunta, determinando si existen recompensas de las masas y, en su caso, cuáles serían y cómo se resolverían. En el caso de Ana, que no está de acuerdo con la venta de la lancha, ¿qué medidas legales podría iniciar
contra el acto jurídico respectivo y qué efectos tendría. En el supuesto de que Eduardo hubiese tenido un accidente de tránsito posterior al divorcio, del cual hubiese quedado disminuido en sus capacidades, de forma tal que le impida trabajar, ¿podría solicitar alimentos a cargo de Ana? Justificar su respuesta. El objetivo es que puedas identificar las normas pertinentes aplicables al derecho de familia y resolver las problemáticas planteadas en las relaciones jurídicas familiares, reconociendo las distintas instituciones del derecho de familia argentino. La consigna busca que reconozcas y apliques la normativa procesal del divorcio, confecciones un convenio regulador, reconozcas posibles acciones legales que atacan determinados actos jurídicos familiares cuya regulación resguarda el orden público familiar, identifiques la normativa sobre alimentos dentro del divorcio y resuelvas la problemática brindada. Para resolver correctamente la actividad, debiste tener en cuenta el contenido del material de las lecturas, bibliografía básica y ampliatoria. En cuanto a la resolución de la primera consigna, es muy importante que hayas seleccionado adecuadamente la afirmación. Por ejemplo, si escogiste domicilio de cualquiera de los cónyuges, incausado, iniciado por uno o ambos cónyuges, convenio regulador, efectos ex nunc, registro de la sentencia. Una opción de respuesta correcta a la consigna sería: es competente para entender en la acción de divorcio el juez del domicilio de cualquiera de los cónyuges para la presentación conjunta de Ana y Eduardo. Artículo 717 del Código Civil y Comercial Argentino. La acción de divorcio es incausada, no tiene plazo para interponerse y puede ser iniciada por Ana y Eduardo de manera conjunta. Toda acción de divorcio debe ir acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este. Si se omite acompañarla, no se le dará trámite. Si la acción se iniciase unilateralmente por cualquiera de ellos, el otro podrá proponer una propuesta de regulación de los efectos diferente. Las propuestas deben ir acompañadas de los elementos en los que se fundan y serán evaluadas por el juez, previo a la citación de las partes a una audiencia. Si las partes no se ponen de acuerdo, eso no implica que no se resuelva el divorcio, dando por disuelto el vínculo entre ambas. Las cuestiones pendientes de resolver entre las partes serán resueltas por el juez de acuerdo al procedimiento que establezca la ley local. El convenio regulador regulará los diferentes efectos de la disolución del vínculo entre Ana y Eduardo. No solo abarca los bienes y la vivienda familiar, sino también a todos los aspectos atinentes a la responsabilidad parental de los hijos en común. El convenio regulador homologado o la decisión judicial que resuelva su contenido pueden ser revisados si con posterioridad la situación se ha modificado sustancialmente. Respecto a los efectos de la sentencia de divorcio, la misma disuelve el vínculo entre Ana y Eduardo desde la fecha de su dictado hacia el futuro. A partir de ese momento, readquieren su aptitud nupcial y ambos mudan de estado familiar de cónyuges a divorciados. El divorcio influye en el domicilio de Ana y Eduardo, cada uno vivirá en domicilios diferentes. Ahora, para que el divorcio entre Ana y Eduardo tenga efectos frente a terceros, es necesario que se inscriba la sentencia en el acta de matrimonio respectiva, teniendo en cuenta el registro civil y capacidad de las personas que celebró el matrimonio de ambos. Seguidamente, para la resolución de la segunda consigna, es importante que hayas seleccionado correctamente la afirmación que te permita determinar el contenido del convenio regulador de los efectos del divorcio entre Ana y Eduardo. Por ejemplo, si escogiste la afirmación distribución de bienes gananciales, atribución del uso de vivienda familiar, retribución a cónyuge por el desequilibrio económico que le produce la disolución del vínculo matrimonial, alimentos, una opción de respuesta correcta a la consigna sería convenio regulador, bienes gananciales. Auto Peugeot 207 modelo 2014 a nombre de Eduardo, valuado en 440.000 pesos. Auto Volkswagen Polo a nombre de Ana, plan de 20 cuotas pagas, valuadas en 300.000 pesos. Plazo fijo, 220.000 pesos. Recompensa de Eduardo a la masa, 60.000 pesos. Total, 1.020.000 pesos dividido 2, igual a 510.000 pesos para Ana y Eduardo. Recompensas.
Eduardo debe recompensar el monto de 60.000 pesos a la masa ganancial porque las reparaciones en las cañerías se tratan de mejoras en un bien propio realizados con fondos de aquella. Compensación económica. Las partes acuerdan que Eduardo debe compensar económicamente a Ana por haber afrontado los gastos de remodelaciones realizadas en su inmueble, tales como ampliación del living comedor, refacción completa de la cocina y pintura de toda la casa, con los montos recibidos por ella de la herencia de su padre, por la suma de 200.000 pesos, los que serán abonados en 4 cuotas de 50.000 pesos mensuales y consecutivas pagaderas contra recibo. Liquidación de la comunidad de ganancias. A los fines de adjudicar la parte que le corresponde a cada cónyuge, en la liquidación de la comunidad ganancial se determina: a Eduardo se le adjudica el auto Peugeot 207, modelo 2014, y la suma de 10.000 pesos del plazo fijo al momento del vencimiento de su plazo. A Ana se le adjudica el plan del auto Volkswagen Polo, que tiene 20 cuotas pagas, quedando las 16 cuotas restantes a su pago exclusivo, y también se adjudica la suma de 210.000 pesos del plazo fijo al momento del vencimiento de su plazo. Atribución del uso, la vivienda familiar. Se le atribuye el uso de la vivienda familiar a Ana, que es un bien propio de Eduardo, por el plazo de 10 años, debido a que aquella se quedará al cuidado de los hijos del matrimonio, Benjamín y Timoteo, a razón de que ambos tienen allí su centro de vida y relaciones. Para Eduardo se fija una renta compensatoria mensual de 20.000 pesos, actualizables cada 6 meses por el índice de la construcción. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar cesará al vencimiento del plazo de 10 años. Responsabilidad parental de los hijos en común entre Ana y Eduardo. Cuidado personal compartido indistinto. Los niños estarán bajo el cuidado de Ana, con residencia en la vivienda familiar. Cuota alimentaria. Será a cargo de Eduardo en favor de Benjamín y Timoteo, equivalente al 35% de los ingresos mensuales que percibe aquel de su empleador, pagaderos del 1 al 10 de cada mes, mediante depósito o transferencia a una cuenta bancaria abierta a tal fin. Régimen comunicacional entre Eduardo y los niños. Los lunes, miércoles y viernes de 18 a 22 horas, los niños estarán con Eduardo. Un fin de semana de por medio con cada progenitor. 15 días de vacaciones estivales con cada progenitor. Una semana de vacaciones invernales con cada progenitor. En los cumpleaños de los progenitores, los niños festejarán con cada uno de ellos. Cumpleaños de los niños, ambos progenitores festejarán en conjunto. Fiestas de fin de año, los niños festejarán con cada progenitor cada fiesta, comenzando este año Navidad con Ana y Año Nuevo con Eduardo, al año siguiente alternando la modalidad y así sucesivamente. Continuamos para la resolución de la tercera consigna. Es muy importante que hayas elegido aquella pregunta disparadora que te permita identificar la acción y normativa aplicable que resuelve la pretensión de Ana. Por ejemplo, si relacionaste la opción ¿cuál es la acción legal que vuelve las cosas a su estado anterior?, una opción de respuesta correcta a la consigna sería: de acuerdo al artículo 470 del Código Civil y Comercial argentino, la enajenación de bienes muebles registrables gananciales, como las lanchas, debe realizarse por un cónyuge con el asentimiento del otro, en remisión a las disposiciones del artículo 456 al 459 del mismo cuerpo legal. Por tanto, Ana podría demandar la nulidad de la venta de la lancha efectuada por Eduardo a su amigo sin su asentimiento o puede solicitar la restitución de la misma, dentro del plazo de 6 meses de haber conocido el acto o no más allá de 6 meses de haberse extinguido el régimen de comunidad. El efecto de la nulidad es que las cosas volverán al estado al que estaban al momento del acto, ingresando de esta forma el bien a la masa de la comunidad de gananciales. Y por último, en cuanto a la resolución de la cuarta consigna, es importante que hayas seleccionado la afirmación que te va a permitir identificar la acción y normativa aplicable que resuelve el supuesto planteado de Eduardo. Si, por ejemplo, elegiste la opción la regla es que los alimentos se deben entre los cónyuges durante el matrimonio y la separación de hecho, y excepcionalmente con posterioridad al divorcio solo en los casos de ley, una opción de respuesta correcta a la consigna sería la siguiente: no, los alimentos posteriores al divorcio son excepcionales.
Eduardo, para obtener alimentos a cargo de Ana, debería estar en cualquiera de las situaciones descritas en el artículo 434 del Código Civil y Comercial argentino, las cuales son: padecer una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide a Eduardo autosustentarse o no tener recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. La situación descrita en el enunciado no encuadra en ninguna de las anteriormente mencionadas.